Las imágenes que ven ahora mismo en pantalla corresponden a un acontecimiento ocurrido en La Habana. Se trata de un fenómeno atmosférico conocido como tromba marina, que azotó el malecón habanero recientemente. Se imaginarán la conmoción tan grande de los locales de la zona al presenciar algo de tan alta magnitud y peligrosidad. A partir de esto surge la siguiente interrogante. ¿Han sucedido en la isla acontecimientos como este que hayan causado daños o pérdidas humanas a tal punto de considerarse como una catástrofe? A continuación repasemos 7 de ellos y ustedes tendrán la palabra final en la parte de los comentarios. En el puesto número 7 tenemos una selección de los huracanes más peligrosos que han azotado Cuba en los últimos tiempos, como es el caso de Irma, el mayor huracán registrado en su época en el Océano Atlántico, el cual azotó a la isla durante más de 72 horas en septiembre de 2017. Los fuertes vientos y lluvias provocaron inundaciones que dejaron 10 víctimas mortales y daños graves en las viviendas, las infraestructuras y la agricultura de 13 de las 15 provincias de la isla, sobre todo en las zonas costeras. En total, más de 9 millones de niños y sus familias se vieron afectados y más de 2 millones de personas se refugiaron en centros de evacuación y casas particulares. Irma dañó seriamente los sistemas de aguas y saneamiento y las escuelas de numerosos municipios. Subimos las cosas, las camas, los refrigeradores, las gavetas, para que los daños materiales fueran los menores. Esperamos que no sea tan fuerte. Dice que van a ser fuertes las penetraciones, pero bueno, nosotros siempre estamos preparados para este tipo de situación. Estoy haciendo aquí la compuerta, está más o menos aquí rústica, inventada, para que el agua no penetre tanto para adentro. Y ya ella va a entrar, al final va a entrar, pero bueno, más o menos va a aguantarle un poco. Huracán Ike fue el quinto huracán y la novena tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico de 2008. A finales del mes de agosto se desarrolló una perturbación tropical frente a las costas de África. La tormenta tomó el rumbo de Cabo Verde, desarrollándose lentamente. Alrededor de más de 1 millón de cubanos tuvieron que ser evacuados el sábado de esa fecha. En Baracoa, 200 casas se reportaron destruidas y olas de hasta 23 pies o 7 metros de alto. A las 9:45 p.m. del 7 de septiembre, los pronosticadores dijeron que la tormenta duraría 2 días en Cuba, debilitándose a categoría 1, pero ganando fuerza a categoría 3 al entrar a la costa del Golfo. El huracán tocó tierra el lunes al norte del oriente de Cuba, en Cabo de Punta de Lucrecia, en la provincia de Holguín, cerca del puerto de Sama, con vientos sostenidos de alrededor de 160 km por hora. El huracán dejó un saldo de 7 fallecidos, además de causar inundaciones en diferentes partes de Cuba. Ike se degradó a categoría 1 cuando cruzó la isla, y posteriormente cruzó el extremo oeste de la isla de la provincia de Pinar del Río, cerca del mismo rumbo que tomó el huracán Gustav 10 días anteriores. Asimismo, se localizó en Cuba en el año 1933. Muchos de los tornados de Cuba tienen clasificaciones de intensidad de F0 a F2 en la escala de Fujita. Sin embargo, se han observado 5 tornados EF3 y 4 EF4. A las 8:20 hora local se formó un vórtice de tornados cerca del Casino Deportivo en el municipio del Cerro. Viajó generalmente de este a noroeste en un camino de aproximadamente 20 kilómetros. El tornado viajó a una velocidad de 46 kilómetros por hora con vientos de aproximadamente 298 km por hora. Aproximadamente a las 8:46 hora local, el tornado ingresó al Golfo de México a través de Selimar, en Habana del Este. En ese momento, el tornado se había debilitado significativamente y se estaba disipando. Inicialmente, el ancho del vórtice era de 20 metros, o sea, 66 pies de diámetro, pero aumentó a 200 metros, que equivale a 660 pies a lo largo de la mayor parte de su trayectoria. El Instituto de Meteorología de Cuba le asignó una calificación oficial de EF4 en la escala Fujita mejorada, lo que lo convierte en el primer tornado F4 o EF4 en Cuba desde 1999 con los tornados de Cruces y Pedros. El tornado infligió los mayores daños en las partes central y oriental de La Habana, donde numerosas casas y negocios bien construidos de mampostería resultaron dañados o destruidos. Los edificios con estructura de hormigón sufrieron importantes daños estructurales y los automóviles fueron arrojados o aplastados bajo los escombros. Los municipios más afectados fueron 10 de octubre, Cerro, Guanabacoa, Regla y San Miguel del Padrón. Al menos 1.238 de las 4.800 viviendas afectadas sufrieron daños graves, 500 totalmente destruidas y 757 parcialmente. Al menos 224 viviendas habían perdido completamente su techo y 124 habían perdido parte del mismo. 19 infraestructuras médicas sufrieron grandes daños, incluidos policlínicos, clínicas de medicina general, residencias de ancianos y farmacias. En el caso de los damnificados,
afectados, se dice que los primeros informes dijeron que hubieron 3 muertos y 172 heridos en una publicación de Twitter. Más tarde, 8 personas murieron y más de 190 resultaron heridas. 10 personas sufrieron heridas mortales y entre las víctimas mortales se encontraba una mujer de 54 años que murió cuando el tornado atravesó su casa mientras buscaba un refugio para esconderse. Como otro dato, tenemos que 253.682 personas fueron afectadas directamente por el destructivo tornado, con 80.000 personas en el camino directo. De las 9.937 personas evacuadas, al menos 9.413 vivían en casas de amigos y familiares, mientras que 524 fueron ubicadas en refugios del gobierno. Respecto a este acontecimiento en específico, da la casualidad que en aquel entonces, tiempo después, tuvimos la oportunidad de crear todo un documental en el cual documentábamos cómo se encontraban estas localidades después del paso del tornado. Video que a continuación se los estaré colocando y al regreso regresamos con el siguiente puesto. Bueno, comenzamos este recorrido por el municipio de 10 de octubre, específicamente en el barrio de Luyanó. Queremos comenzar mostrándoles imágenes de esta parte de Luyanó, que viene siendo como una corporación que hacía esquinas. Yo recuerdo que esta corporación estaba construida a base de mampostería y tejas. El tornado pasó por ahí y devastó esa parte, incluso volcó a este estanquillo que están viendo ahora en pantalla. Fue algo totalmente devastador. Y bueno, pueden ver cómo poco a poco se fue restableciendo esta corporación, que ahora está remodelada completamente. Ahora nos acabamos de trasladar a la calzada de Luyanó. Esta vendría siendo como la zona más afectada del municipio, donde cada vez que pasábamos en nuestros vehículos, ya sea carro, guagua, por esta zona, veíamos todo el tendido de cable caído, muchas casas derrumbadas. Y bueno, una de las instituciones más afectadas fue este policlínico que están viendo. Nos encontramos con uno de los ciudadanos. ¿Cómo usted se llama? Carlos Manuel García Blanco. Carlos, que fue uno de los que sufrió sobre este terrible suceso del tornado hace un año. Quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia sobre el tornado. Imagínate que los compañeros míos fueron a comer a la casa, sí, y yo me quedé solo en la escuela. Ajá. Y entonces a las 8:10, que fue que pasó por aquí, me cayó la pared de la escuela encima, de la Rodolfo Díaz. Sí. Gracias a los vecinos del frente. Sí. ¿Que te pudieron ayudar? No, me ayudaron, me vinieron, me sacaron debajo de los escombros. Cuando vino mi compañero, me llevó al policlínico. Bienvenidos a Guanabacoa. Este es el segundo municipio que vamos a estar visitando en el día de hoy, específicamente 2 de sus barrios que fueron los más afectados por el tornado en esta zona, que son el reparto Chivas y el reparto El Roble. Así que acompáñenos. Después de caminar varios kilómetros nos encontramos con el reparto El Roble y lo primero que nos tropezamos es lo que está detrás de mí, que es el Coupé El Roble. Este es uno de los pocos lugares o instituciones que no se le ha dado la reconstrucción necesaria y adecuada, y averigüé con varios ciudadanos de aquí, de este reparto, y me informaron que ese Coupé actualmente no se encuentra prestando servicios. Ese muro ahí adentro, todos los techos aquellos. ¿Pero adentro qué es? Una empresa. Estamos a una cuadra frente a ese Coupé que acabaron de ver y estamos cerca de una empresa, como pueden ver aquí en esta parte de la empresa, que las señoras que entrevistamos hace poquito nos informaron que este muro que están viendo ahora está totalmente construido de cerca de perle en aquel entonces cuando el tornado, y bueno, ya pueden ver que lo reconstruyeron completamente de mampostería. Este es el edificio que se puede decir que más daño sufrió tras el tornado. El mismo tuvo derrumbes parciales, por ejemplo, la parte del techo fue derrumbada completamente, además del balcón del segundo y primer piso. Nos encontramos en el reparto El Chivas, mi gente, como se pueden dar cuenta en las imágenes que les estamos mostrando. Se reconstruyeron la mayor cantidad de casas posibles en el menor tiempo posible. Entonces lo que vamos a hacer ahora es movernos al municipio de Redla, que fue otro de los más afectados por este tornado. Así que vamos. Vamos a terminar con un último barrio, en este caso el municipio de Redla. Esta empresa, cuando pasábamos por aquí, simplemente se veían todos los cristales rotos, incluso el techo se encontraba totalmente derrumbado. Nos encontramos ahora en las afueras del municipio, donde estas vienen siendo como las casas más afectadas de lo que fue el municipio de Redla. Aquí pueden ver que todas esas casas estaban totalmente derrumbadas, sin techo, sin ventanas, miles de escombros en medio de la calle. El lamentable suceso se produjo al impactarse 2 ómnibus que transportaban trabajadores hacia y desde instalaciones hoteleras de Cayo Coco y Cayo Guillermo. Un accidente masivo que se produjo durante el mes de enero de este año 2025. Este tuvo lugar a la salida de Morón en la carretera rumbo a Turiguano y se reportaron alrededor de 6 personas fallecidas y decenas de lesionados, algunos de extrema gravedad. El incendio en la base de supertanqueros de Mato
Matanzas ha sido el accidente industrial más grande de Cuba, con consecuencias humanas, ambientales y económicas. Ocurrió el 5 de agosto de 2022 en unos depósitos de petróleo. Tras la extinción del incendio de la zona industrial, este causó uno de los mayores siniestros de la historia del país, con 14 personas, de ellos bomberos, operadores de pipas y reclutas del servicio militar, inicialmente declarados como desaparecidos, resultaron fallecidos, pero sus restos no pudieron ser identificados. El desastre inició el viernes 5 de agosto de 2022 cuando un rayo impactó en el tanque 52, uno de los 8 almacenamientos de combustible de la base de supertanqueros. Horas después explotó el segundo tanque con 52.000 metros cúbicos de fuel oil, lo cual puso en peligro a bomberos y demás personal que se encontraba en el área. El 6 de agosto las autoridades anunciaron un total de 122 lesionados y 17 desaparecidos. La cifra disminuyó a 14 luego de que se identificara al primer fallecido, primer operador del equipo de extinción del Comando Especial de Protección de la refinería Camilo Cienfuegos, y se anunciara el nombre de 2 bomberos hospitalizados. Este trajo como efecto la pérdida de gran parte de la capacidad de almacenamiento de combustible. Por lo tanto, sucedieron apagones más prolongados, acompañados de un fuerte impacto económico. En 2022, el Hotel Saratoga, un hotel de lujo en el municipio de La Habana Vieja, en la ciudad de La Habana, sufrió una presunta explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante. 47 personas murieron y 52 resultaron heridas. El hotel estaba en remodelación y no había huéspedes, sin embargo, había 51 trabajadores en su interior. Este histórico hotel de 5 estrellas se encuentra en la intersección de Paseo de Prado y Dragones de la capital cubana, frente a la Fuente de la India. El edificio, que se convirtió en hotel inicialmente de 3 plantas, se construyó en 1880 con un almacén de tabaco en la planta baja, apartamentos en la segunda y habitaciones de hotel en la tercera. El edificio fue encargado por el acaudalado comerciante español Eugenio Palacios en 1879 y estuvo ubicado inicialmente en la calle Monte. Su céntrica ubicación lo convirtió en un lugar predilecto para los visitantes internacionales, y en 1933 fue remodelado como hotel y trasladado a su ubicación actual. La explosión destruyó secciones enteras del edificio y dañó edificios cercanos como el Capitolio, el Teatro Martí y la Iglesia Bautista del Calvario. La fachada del edificio quedó prácticamente destruida y partes se derrumbaron sobre la calle, aplastando vehículos y personas, además de lanzar escombros por los aires. Dado que no todo el edificio quedó destruido, las habitaciones restantes se podían ver dañadas desde la calle. El vuelo 972 de Cubana de Aviación era un vuelo nacional de pasajeros de Global Air arrendado a Cubana de Aviación. Cubría el trayecto del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana hasta el Aeropuerto Internacional Frank País en Holguín. El 18 de mayo de 2018, la aeronave involucrada, un Boeing 737-201, se estrelló minutos después del despegue entre el Aeropuerto José Martí y la localidad de Santiago de Las Vegas, en el municipio de Boyeros de la capital cubana. De los 113 ocupantes de la aeronave, incluidos 6 tripulantes mexicanos, 3 personas
pudieron ser trasladadas con vida al hospital. Sin embargo, una de ellas falleció a los 3 días y otra a 7 días después del accidente. El anterior accidente aéreo importante en Cuba fue el vuelo 883 de Aero-Caribbean en 2010 con 68 fallecidos. El vuelo 972 es el segundo accidente de aviones más mortífero en Cuba, superado solo por el accidente del vuelo 9646 de Cubana de Aviación en 1989. La lista de pasajeros estaba compuesta por 102 cubanos, incluidas las 3 primeras sobrevivientes, 2 turistas de nacionalidad argentina, una turista mexicana, una saharaui de la República de Saharaui y un pasajero con doble nacionalidad. El vuelo, que despegó poco después de las 12 del mediodía hora local, se estrelló a las 12:08 p.m. muy próximo al aeropuerto. El avión chocó en una granja propiedad del gobierno y no causó heridas a nadie en tierra. El incendio envolvió los restos y testigos en el aeropuerto reportaron ver nubes de humo saliendo del lugar del accidente. Huracán Flora. El 3 de octubre de 1963 llegó el huracán Flora, catalogado como la segunda mayor catástrofe registrada en la isla de Cuba. Se movió por toda la región oriental de la isla, hizo un lazo sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey. Las torrenciales lluvias asociadas a él causaron inundaciones nunca antes vistas y provocaron la muerte de aproximadamente 2.000 personas y graves daños materiales. El territorio actual de la provincia de Granma, uno de los más afectados, reportó en 93 horas 1.840 milímetros de agua causando de enormes riadas, de la muerte de 1.126 personas, la destrucción de 11.103 viviendas, averías a otras 21.486, destrucción de 4.000 caballerías de arroz y serias afectaciones a extensas áreas cañeras y cafetaleras, servicios de electricidad, telefonía, carreteras y caminos. Comenzó como una depresión tropical el 26 de septiembre de 1963, localizada a 1.215 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. 3 días más tarde, ya convertida en tormenta tropical, se halla a 560 kilómetros al norte de Cayena. Las aguas más cálidas y mejores condiciones atmosféricas le permiten evolucionar a huracán y pasa por Tobago con vientos de 190 kilómetros por hora. Resumiendo, este huracán Flora fue un tipo de categoría 4. Como impacto, fue uno de los huracanes más letales en la historia de Cuba, cobrando como víctimas más de 1.200 fallecidos en la isla, teniendo como efectos inundaciones masivas, destrucciones de cultivos, viviendas, además de comunidades enteras que quedaron aisladas por días. Desde días antes del paso del ciclón y aún durante el transcurso del mismo, fueron evacuadas de las zonas de peligro solo en la provincia de Oriente 150.000 personas aproximadamente. La presencia de un frente anticiclónico de altas presiones en el norte y occidente de Cuba determinaron el paso lento y el curso irregular del huracán, que después de azotar fuertemente la provincia de Oriente, torció hacia el suroeste y se estacionó casi 2 días entre el Golfo de Guacanayabo y el sur de Camagüey. Estas circunstancias produjeron 2 consecuencias. Primero, que las lluvias torrenciales del ciclón se descargaran casi por entero en una misma área. Segundo, que las aguas recogidas por las vertientes montañosas bajaran con fuerza y rapidez extraordinarias, inundando los valles de los ríos, dando lugar a desbordamientos sin precedentes que en la cuenca del Contramaestre y el Cauto fueron agravados por el estacionamiento del ciclón en la desembocadura misma de dicha vertiente, lo que además de aumentar el volumen de las lluvias, obstruccionó el desagüe de los ríos. El agua alcanzó niveles jamás imaginados por los habitantes de la región y la gran crecida llegó además en forma súbita.
Sin dudas son hechos y acontecimientos totalmente lamentables que han dejado una huella en la historia de nuestro país, de los cuales los invito a que pongan en la parte de los comentarios sus opiniones al respecto. De esta manera me despido sin antes decirles que nos vemos en unos días con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.